La nieve caía en copos pesados sobre las calles desiertas de la ciudad, creando un manto blanco que ocultaba la dureza del pavimento, pero no conseguía enmascarar la realidad cruel que Sofía enfrentaba desde hacía semanas. Sus pies descalzos dejaban huellas rojas en la nieve, y el vestido desgarrado que llevaba ofrecía poca protección contra el viento cortante de diciembre. Sofía era una omega de apenas 22 años. Pero la vida en las calles había envejecido sus ojos de una forma que ninguna joven debería conocer. Su cabello castaño, antes brillante y sedoso, ahora colgaba en mechones opacos alrededor de su rostro delgado. El hambre se había convertido en una compañera constante, un vacío que roía no solo su estómago, sino su alma. 3 meses. Habían pasado 3 meses desde que perdió el empleo en la pequeña cafetería donde trabajaba. El propietario, un alfa de mediana edad con ojos depredadores, había dejado claro que su permanencia dependía de favores especiales que Sofía se negó terminantemente a conceder. El despido llegó al día siguiente, acompañado de una carta de recomendación tan negativa que hizo imposible encontrar otro trabajo. Sin familia a la cual recurrir y con los pocos ahorros rápidamente agotados, Sofía se vio en las calles. Los refugios siempre estaban llenos, y como omega solitaria, se había convertido en blanco fácil para alfas malintencionados que rondaban esos lugares. La calle, por más peligrosa que fuera, al menos le ofrecía la posibilidad de correr. En esa noche específica, mientras caminaba por las avenidas elegantes del distrito residencial, Sofía sentía que sus fuerzas finalmente llegaban al límite. Hacía 2 días que no comía nada más que restos encontrados en basureros, y la última vez que bebió agua limpia parecía una eternidad. Sus instintos omega, normalmente agudos, estaban embotados por el agotamiento y la desnutrición. El contraste entre su situación y el mundo a su alrededor era gritante. Las mansiones imponentes se alzaban como fortalezas de riqueza, sus ventanas iluminadas, revelando vislumbres de vidas que parecían pertenecer a otro universo. Familias reunidas alrededor de chimeneas, mesas abundantes, niños jugando en salas calefaccionadas. Todo eso parecía tan distante como las estrellas en el cielo. Sofía se detuvo frente a un portón particularmente grandioso. La mansión detrás de él era una obra maestra de la arquitectura clásica, con columnas de mármol y jardines perfectamente cuidados, incluso bajo la nieve. A través de las ventanas de la planta baja, podía ver una biblioteca con estantes que iban del suelo al techo, repletos de libros encuadernados en cuero. Por un momento, se permitió soñar. Se imaginó sentada frente a esa chimenea, con una taza de chocolate caliente entre las manos, tal vez leyendo uno de esos libros. La fantasía era tan vívida que casi podía sentir el calor en las mejillas heladas. Pero la realidad la trajo de vuelta cuando una ráfaga de viento especialmente fuerte la hizo tambalearse. Sus piernas temblaban no solo de frío, sino de debilidad. Sabía que no aguantaría mucho más tiempo. La hipotermia era una amenaza real, y su cuerpo ya daba señales de que estaba perdiendo la batalla contra los elementos. Fue entonces cuando una decisión desesperada tomó forma en su mente. Tal vez, solo tal vez, si tocaba la puerta y explicaba su situación, alguien tendría piedad. No estaba pidiendo mucho. Apenas un lugar cálido para pasar la noche, quizás un pedazo de pan. Su dignidad hacía mucho había sido sacrificada por la necesidad de supervivencia. Con pasos vacilantes, Sofía se acercó a la puerta principal. Era una pieza impresionante de madera oscura, adornada con detalles en bronce que brillaban bajo la luz del farol. Sus manos temblaban tanto de frío como de nerviosismo mientras alzaba el puño para tocar. El sonido resonó en el silencio de la noche, más fuerte de lo que esperaba. Por un momento, consideró huir. ¿Qué derecho tenía una omega sin hogar de molestar a personas que claramente vivían en un mundo completamente diferente al suyo? Pero sus pies parecían pegados al suelo, y el agotamiento hacía de cualquier movimiento una tarea hercúlea. Pasos se acercaron del otro lado de la puerta, firmes y decididos. Sofía tragó saliva, tratando de encontrar palabras para explicar su situación sin sonar como una amenaza. Sabía que su apariencia no ayudaba. Estaba sucia, haraposa, y probablemente olía mal después de días sin un baño adecuado.
La puerta se abrió lentamente, revelando una figura que hizo que Sofía perdiera el aliento. No era un mayordomo o empleado, como esperaba, sino un hombre alto e imponente, vistiendo un suéter de cachemira gris que costaba más de lo que ella ganaba en un año cuando aún tenía empleo. Gabriel Alejandro Santamaría tenía 35 años y era conocido en toda la ciudad como uno de los empresarios más exitosos de su generación. Sus ojos eran de un azul tan intenso que parecían capaces de ver a través de las personas, y su cabello negro estaba perfectamente peinado, incluso a esa hora de la noche. Había un aura de poder a su alrededor, una presencia que comandaba respeto y, en muchos casos, temor. Pero en ese momento, mientras miraba a la joven Omega temblando en su puerta, Gabriel sintió algo que no experimentaba hacía años: sorpresa genuina. En su mundo de negocios implacables y relaciones calculadas, rara vez se topaba con algo tan real. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Gabriel estudió a la joven frente a su puerta con la misma intensidad que usaba para analizar propuestas de negocios. Pero esta vez, había algo diferente en su mirada. Sofía, por su parte, se sentía como un animal acorralado, todos sus instintos Omega gritándole que huyera de la presencia avasalladora del Alfa frente a ella. Por favor. La palabra salió como un susurro ronco de sus labios agrietados. Yo no tengo a dónde ir. Gabriel permaneció inmóvil por un momento que pareció una eternidad. Sus ojos recorrieron la figura frágil de Sofía, notando los pies descalzos y ensangrentados. El vestido que alguna vez fue azul, pero ahora estaba gris de suciedad. Y principalmente, los ojos castaños que brillaban con una mezcla de desesperación y determinación que lo intrigó. En sus 35 años de vida, Gabriel había construido un imperio financiero basado en decisiones rápidas y cálculos precisos. Nunca permitía que las emociones interfirieran en sus juicios, pero algo en la presencia de esa Omega despertó una parte de él que pensaba haber enterrado hacía mucho tiempo. «Entra», dijo finalmente, su voz grave resonando en el vestíbulo de entrada. Sofía vaciló. Parte de ella sabía que entrar en la casa de un alfa desconocido, especialmente uno que irradiaba tanto poder, era peligroso. Pero la alternativa era morir de frío en la calle, y sus instintos de supervivencia hablaron más fuerte que la prudencia. El interior de la mansión era aún más impresionante de lo que había imaginado. El vestíbulo de entrada tenía un techo de doble altura, con una lámpara de cristal que proyectaba arcoíris en las paredes de mármol. Una escalera curva llevaba al segundo piso, y Sofía podía ver obras de arte que reconocía de libros que solía hojear en la biblioteca pública. «Estás mojada y con frío», observó Gabriel, cerrando la puerta detrás de ella. «Voy a pedir que preparen un baño y ropa limpia». La gentileza inesperada hizo que los ojos de Sofía se llenaran de lágrimas. Hacía tanto tiempo que nadie la trataba con dignidad básica que casi había olvidado cómo era ser vista como un ser humano. «No quiero molestar», murmuró, envolviendo los brazos alrededor del cuerpo en un gesto protector. «Solo necesito un lugar para pasar la noche. ¿Puedo dormir en el suelo o...» «Tonterías», Gabriel la interrumpió, su voz cargando una autoridad que no admitía discusión. «Nadie duerme en el suelo en mi casa». Se dirigió a un intercomunicador discreto en la pared y habló brevemente con alguien. Sofía no pudo escuchar las palabras, pero el tono era claramente de comando. Momentos después, una mujer de mediana edad apareció, vistiendo un uniforme impecable de ama de llaves. «Esta es señora Carmen Herrera, mi ama de llaves», Gabriel explicó. «Ella va a cuidarte». Señora Carmen tenía ojos gentiles y una sonrisa maternal que inmediatamente tranquilizó más a Sofía. «Ven, querida», dijo con un acento suave. «Vamos a cuidarte adecuadamente». Mientras siguió al ama de llaves por las escaleras, Sofía no pudo evitar mirar hacia atrás. Gabriel permanecía en el vestíbulo, observándola con una expresión indescifrable. Había algo en sus ojos que no podía interpretar. No era piedad, ni deseo, sino algo más profundo y complejo. El cuarto al que fue llevada era más grande que cualquier apartamento donde hubiera vivido jamás. La cama king size estaba cubierta con sábanas que parecían hechas de seda, y había una chimenea encendida que llenaba el ambiente con un calor acogedor.
A través de las ventanas amplias, podía ver los jardines cubiertos de nieve, iluminados por luces suaves que creaban un escenario casi mágico. «El baño está allí», señora Carmen indicó una puerta lateral. «Ya preparé un baño caliente y hay ropa limpia en la cama. Son de una de las hijas del señor Santamaría. Deben quedarte bien». Sofía sintió una punzada de curiosidad sobre esas hijas, pero estaba demasiado cansada para hacer preguntas. El baño fue una experiencia casi espiritual después de semanas de higiene precaria. El agua caliente relajó músculos que ni sabía que estaban tensos, y el jabón perfumado removió capas de suciedad y desesperación. La ropa dejada para ella era simple pero de calidad obvia. Un pantalón de algodón suave y una blusa de lana que olía a suavizante. Por primera vez en meses, Sofía se sintió casi humana nuevamente. Cuando bajó a la planta baja, encontró a Gabriel en la biblioteca que había visto desde la calle. Estaba sentado en un sillón de cuero, leyendo lo que parecía ser un informe financiero, pero levantó los ojos cuando ella entró. La transformación era notable. Limpia y adecuadamente vestida, Sofía reveló una belleza natural que la vida en las calles había oscurecido. Sus cabellos castaños brillaban a la luz de la chimenea y sus ojos habían recuperado parte de su vivacidad. ¿Mejor?, preguntó Gabriel, cerrando el informe. Mucho mejor. Gracias, Sofía respondió, aún vacilante sobre cómo comportarse en ese ambiente. Yo no sé cómo agradecer. Siéntate. Gabriel indicó un sillón cerca del suyo. Debes tener hambre. Como si sus palabras hubieran despertado su estómago, Sofía sintió una punzada aguda de hambre. No había comido nada sustancial en días, y su cuerpo estaba claramente en estado de inanición. Gabriel tocó una campana discreta, y momentos después un hombre de uniforme apareció. «Santiago, por favor, pide a la cocina que prepare algo nutritivo pero ligero. Sopa, tal vez, y pan fresco». «Inmediatamente, señor», Santiago respondió antes de retirarse. El silencio que siguió no era incómodo, pero cargado de preguntas no formuladas. Gabriel estudiaba a Sofía con la misma intensidad que ella lo observaba, ambos tratando de descifrar el enigma que el destino había puesto frente a ellos. «¿Cómo llegaste a esta situación?», Gabriel preguntó finalmente, su voz más suave de lo que Sofía esperaba. La pregunta abrió una herida que había tratado de mantener cerrada. Por un momento, consideró inventar una historia, algo que la hiciera parecer menos patética, pero había algo en los ojos de Gabriel que la alentaba a la honestidad. «Perdí mi trabajo hace 3 meses», comenzó, su voz baja pero firme. «Mi jefe, él quería cosas que no estaba dispuesta a dar. Cuando me negué, me despidió y se aseguró de que no consiguiera trabajo en ningún otro lugar». Gabriel asintió, sin juicio en su expresión. En el mundo de los negocios, había visto suficientes depredadores para reconocer el patrón. «¿Familia?», preguntó. «No tengo a nadie», Sofía admitió, el dolor antiguo resonando en su voz. «Mis padres murieron cuando era adolescente. Fui criada en hogares adoptivos hasta cumplir 18 años. La comida llegó en ese momento, interrumpiendo la conversación. La sopa era una obra maestra culinaria, rica, nutritiva y perfumada con hierbas frescas. El pan estaba caliente y suave, y Sofía tuvo que controlarse para no devorar todo de una vez. Gabriel observó en silencio mientras ella comía, notando cómo sus manos temblaban ligeramente y cómo saboreaba cada cucharada como si fuera la última. Había una dignidad en sus movimientos, incluso en el hambre desesperada, que lo impresionó. «¿Por qué me ayudaste?», Sofía preguntó cuando finalmente se sintió saciada. «Ni siquiera me conoces». Era una pregunta que Gabriel también se estaba haciendo. En su experiencia, los actos de caridad eran generalmente calculados, parte de una estrategia mayor o una jugada de relaciones públicas. Pero su decisión de ayudar a Sofía había sido puramente instintiva. «Tal vez porque tuviste el valor de tocar mi puerta», respondió finalmente. «Eso requiere una fuerza que muchas personas no poseen». Sofía sintió un calor que no tenía nada que ver con la chimenea. Hacía tanto tiempo que nadie reconocía cualquier cualidad positiva en ella, que las palabras de Gabriel la tocaron profundamente. «¿Qué va a pasar conmigo ahora?», preguntó, la vulnerabilidad clara en su voz.
Gabriel se inclinó hacia adelante, sus ojos azules fijos en los de ella. Eso depende de ti. Puedes quedarte aquí esta noche, descansar, y mañana podemos discutir tus opciones. ¡Oh! Sofía lo alentó cuando él vaciló. O puedes considerar quedarte más tiempo. Esta casa es demasiado grande para una persona sola, y siempre hay trabajo para alguien dispuesto a esforzarse. La oferta flotó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades y peligros que ninguno de los dos estaba listo para examinar completamente. Sofía sabía que aceptar significaría entrar en un mundo que no conocía, bajo la protección de un hombre que era esencialmente un extraño. Pero la alternativa era volver a las calles, y no estaba segura de si sobreviviría a otra noche como esa. Me gustaría quedarme, dijo finalmente, su voz firme a pesar del nerviosismo, al menos hasta conseguir restablecerme. Gabriel asintió, una satisfacción inexplicable llenando su pecho. Entonces está decidido. Señora Carmen puede mostrarte la casa mañana y explicar cómo funcionan las cosas aquí. Mientras Sofía subía a su cuarto temporal, ambos sabían que habían cruzado un umbral que cambiaría sus vidas para siempre. Ninguno de ellos podía predecir las complejidades que surgirían de esa decisión aparentemente simple, ni las fuerzas que ya comenzaban a moverse a su alrededor. En la soledad de su cuarto, Sofía miró por la ventana hacia los jardines nevados y se permitió, por primera vez en meses, tener esperanza. Tal vez, solo tal vez, su suerte finalmente había cambiado. El amanecer trajo consigo una luz dorada que se filtraba a través de las cortinas de seda, despertando a Sofía de un sueño más profundo y reparador que cualquiera que hubiera experimentado en meses. Por un momento, desorientada, no pudo recordar dónde estaba. La cama suave, las sábanas perfumadas, el silencio absoluto, todo parecía un sueño. Entonces la memoria volvió. La noche helada, la puerta abriéndose, Gabriel Alejandro Santamaría y su oferta inesperada. Sofía se sentó en la cama, aún procesando la realidad de su nueva situación. A través de la ventana, podía ver los jardines de la mansión bañados por la luz matutina. La nieve del día anterior creando un escenario de cuento de hadas. Un golpe suave en la puerta la trajo de vuelta al presente. «Sofía», era la voz de señora Carmen. «¿Puedo entrar?» «Está abierta», dijo, arreglándose el cabello rápidamente. Señora Carmen apareció cargando una bandeja con desayuno, que hizo que el estómago de Sofía rugiera audiblemente. «Buenos días, querida. Espero que hayas dormido bien. Mejor que en mucho tiempo», Sofía admitió, aceptando la bandeja con gratitud. El café estaba perfecto, acompañado de croissants frescos, frutas cortadas artísticamente y un pequeño frasco de mermelada que olía a fresas del verano. «El señor Santamaría pidió que te mostrara la casa cuando estuvieras lista», señora Carmen explicó, arreglando las cortinas. «Tuvo que salir temprano para una reunión, pero dejó instrucciones claras sobre tu bienestar». Sofía notó la vacilación en la voz del ama de llaves y se preguntó qué exactamente había dicho Gabriel sobre ella. «¿Mencionó algo sobre trabajo?» «Sí, querida. Siempre hay mucho que hacer en una casa de este tamaño. Pero primero, vamos a cuidarte adecuadamente». Después del desayuno, señora Carmen condujo a Sofía en un recorrido por la mansión que reveló la verdadera extensión de la riqueza de Gabriel. Había 15 habitaciones, cada una decorada con un tema diferente. Un comedor formal que podía acomodar a 20 personas. Una cocina profesional que rivalizaba con la de restaurantes de 5 estrellas. E incluso una sala de cine privada. El señor Santamaría heredó esta propiedad de su abuelo. Señora Carmen explicó mientras caminaban por el corredor principal, cuyas paredes estaban adornadas con pinturas que Sofía sospechaba eran originales de maestros famosos, pero la reformó completamente cuando asumió los negocios de la familia. «¿Qué tipo de negocios?», Sofía preguntó, su curiosidad sobre su benefactor creciendo. «Inversiones, principalmente, propiedades, tecnología, algunas empresas de entretenimiento. El señor Santamaría tiene lo que se puede llamar el toque de Midas». Se detuvieron frente a una puerta doble de roble. «Esta es la biblioteca principal», señora Carmen dijo,
abriendo las puertas para revelar un espacio que quitó el aliento a Sofía. La biblioteca se extendía por 2 pisos, con estantes que iban del suelo al techo repletos de libros de todas las épocas y temas. Había escaleras rodantes para alcanzar los volúmenes más altos, sillones de lectura estratégicamente posicionados cerca de las ventanas y una chimenea lo suficientemente grande para calentar todo el ambiente. «Es magnífico», Sofía susurró, sus dedos trazando los lomos de los libros más cercanos. Había primeras ediciones de clásicos, tratados de filosofía, biografías de grandes líderes y una sección entera dedicada a la literatura contemporánea. El señor Santamaría es un lector voraz. Señora Carmen observó con una sonrisa. Frecuentemente lo encuentro aquí hasta altas horas, especialmente cuando está lidiando con decisiones difíciles. Sofía se preguntó qué tipo de decisiones enfrentaba un hombre como Gabriel. ¿Qué problemas podría tener alguien con tanto poder y riqueza? Su propia experiencia de vida había sido tan limitada que el mundo de él parecía casi alienígena. ¿Y en cuanto al trabajo que mencionó?, preguntó mientras continuaban el recorrido. Bueno, siempre necesitamos ayuda con la organización de la biblioteca, correspondencia, pequeños proyectos de investigación. El señor Santamaría valora la inteligencia y dedicación por encima de la experiencia formal. Terminaron el recorrido en la cocina, donde Sofía fue presentada al chef, Eduardo, un hombre temperamental que inmediatamente la bombardeó con preguntas sobre preferencias alimentarias y alergias. «Estás muy delgada», declaró con desaprobación. «Voy a preparar comidas adecuadas para restaurar tu salud». El resto de la mañana pasó rápidamente. Señora Carmen proporcionó ropa más adecuada para Sofía. Piezas simples, pero de buena calidad, que la hicieron sentirse más confiada. También le fue dado una pequeña oficina adyacente a la biblioteca, completa con computadora y teléfono. «Tu primera tarea», señora Carmen explicó, «es organizar la correspondencia personal del señor Santamaría. Recibe decenas de invitaciones sociales, solicitudes de caridad y propuestas de negocios todos los días. Necesita a alguien para separar lo importante de lo trivial». Sofía se sentó frente al escritorio de caoba pulida, mirando las pilas de sobres elegantes. Era un trabajo que exigía discreción y juicio, y se sentía honrada por la confianza depositada en ella. Las horas pasaron volando mientras se familiarizaba con el sistema. Había invitaciones para galas benéficas, propuestas de inversión, cartas de admiradores e incluso algunas amenazas veladas de competidores. Sofía organizó todo en categorías, creando un sistema que permitiría a Gabriel revisar rápidamente lo que era urgente. Fue durante esa tarea que comenzó a entender mejor al hombre que la había acogido. Las cartas revelaban un Gabriel multifacético, el empresario implacable que rechazaba propuestas inadecuadas con educación pero firmeza, el filántropo que donaba generosamente para causas específicas, y el hombre solitario que rara vez aceptaba invitaciones sociales. «Trabajando duro, veo». La voz grave la hizo sobresaltarse. Gabriel estaba en la puerta de la oficina, aún vistiendo el traje impecable que había usado para sus reuniones, pero con la corbata aflojada y una expresión más relajada que la noche anterior. «Señor Santamaría». Sofía se levantó rápidamente. «No lo escuché llegar». «Gabriel», él corrigió, entrando en la oficina. «Y has hecho un trabajo impresionante aquí». Examinó las pilas organizadas, notando el sistema lógico que Sofía había creado. Había una inteligencia natural en su enfoque que lo impresionó. «¿Cómo fue tu primer día?», preguntó, apoyándose en el escritorio de una forma que disminuyó la distancia física entre ellos. «Revelador», Sofía admitió. «Tu vida es compleja». Gabriel rió, un sonido genuino que transformó completamente su expresión. «Esa es una forma diplomática de decir que es complicada». «No quise decir eso», Sofía protestó, sonrojándose. «Es solo que es un mundo muy diferente al mío». «¿Y cuál era tu mundo?», Gabriel preguntó, su curiosidad genuina. Sofía vaciló. Hablar sobre su vida anterior significaba admitir lo limitada que había sido su experiencia. «Pequeño», dijo finalmente. «Muy pequeño comparado con esto». Gabriel estudió su expresión, notando la vulnerabilidad que trataba de esconder. Había algo en esa combinación de fuerza y fragilidad que lo intrigaba profundamente.
El tamaño no determina el valor, dijo suavemente. Algunas de las experiencias más significativas suceden en los espacios más pequeños. El comentario creó un momento de intimidad inesperada entre ellos. Sofía sintió su corazón acelerarse, no solo por la proximidad física de Gabriel, sino por la forma como la miraba, como si realmente la viera, no solo su situación desesperada. La cena será servida en 1 hora, Gabriel dijo, rompiendo el momento. Espero que te unas a mí. Me gustaría escuchar tus impresiones sobre la correspondencia. Después de que él se fuera, Sofía permaneció inmóvil por varios minutos, procesando la interacción. Había algo sucediendo entre ellos, una conexión que iba más allá de la simple caridad, pero también sabía que necesitaba ser cuidadosa. Gabriel Alejandro Santamaría era un hombre poderoso, acostumbrado a conseguir lo que quería, y ella estaba en una posición extremadamente vulnerable. La cena fue servida en el comedor menor, más íntimo que el formal. Gabriel había cambiado el traje por ropa casual, pantalones de sarga y una camisa de lino que lo hacían parecer más accesible, más humano. Cuéntame sobre ti, dijo después de que el primer plato fue servido, además de las circunstancias que te trajeron aquí. Sofía tomó un sorbo de vino, un Bordeaux que probablemente costaba más de lo que ganaba en un mes, y consideró la pregunta. No hay mucho que contar. Crecí en el sistema de adopción. Estudié cuando pude. Trabajé en empleos simples. ¿Qué tipo de estudios? Literatura, principalmente. Siempre amé los libros. Gesticuló hacia la biblioteca. Esa colección es un sueño. Puedes usar la biblioteca cuando quieras. Gabriel ofreció. Considéralo parte de los beneficios del trabajo. ¿Beneficios? Vivienda, alimentación, acceso a la biblioteca y un salario modesto para tus necesidades personales. Sofía casi se atragantó con el vino. ¿Salario? Pero yo debería estar pagándote por darme refugio. Tonterías. Estás trabajando. Mereces ser compensada adecuadamente. La generosidad era abrumadora. Sofía había pasado tanto tiempo luchando apenas para sobrevivir que la idea de estabilidad financiera parecía casi imposible de creer. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, haciendo eco de su pregunta de la noche anterior. Gabriel hizo una pausa, considerando la respuesta. La verdad era que él mismo no entendía completamente sus motivaciones. Había algo en Sofía que despertaba instintos protectores que pensaba no poseer. Tal vez porque reconozco la fuerza cuando la veo, dijo finalmente. Y tú, Sofía, eres más fuerte de lo que imaginas. El uso de su nombre, dicho con esa voz grave y cuidadosa, envió un escalofrío por la espina dorsal de Sofía. Había una intensidad en la mirada de Gabriel que la hacía sentirse expuesta y protegida al mismo tiempo. El resto de la cena pasó en conversación más ligera, pero la tensión subyacente permanecía. Cuando se despidieron para la noche, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Ya no eran solo un benefactor y una beneficiaria, sino dos personas navegando en territorio desconocido. En su cuarto, Sofía se preparó para dormir con una mezcla de gratitud y aprensión. Su vida había cambiado drásticamente en menos de 24 horas, y aún estaba procesando todas las implicaciones. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía contener posibilidades más allá de la mera supervivencia. 2 semanas habían pasado desde la llegada de Sofía a la mansión, y una rutina cómoda se había establecido. Sus mañanas estaban dedicadas a la organización de la correspondencia de Gabriel, sus tardes a la catalogación de nuevos libros en la biblioteca, y sus noches frecuentemente incluían cenas compartidas donde conversaban sobre literatura, filosofía y, ocasionalmente, negocios. Sofía descubrió que Gabriel era un conversador fascinante, con opiniones bien fundamentadas sobre una variedad impresionante de temas. Él, a su vez, se sorprendió con la perspicacia de Sofía y su capacidad de hacer conexiones intelectuales que muchos de sus asociados altamente educados no conseguían. Esa mañana específica, Sofía estaba en la biblioteca organizando una nueva remesa de libros cuando encontró algo que la hizo detenerse. Entre los volúmenes de economía y biografía, había un álbum de fotos de cuero desgastado. Curiosa, lo abrió cuidadosamente. Las primeras páginas mostraban un Gabriel mucho más joven, tal vez de 20 años,
sonriendo al lado de una mujer rubia deslumbrante y dos niñas pequeñas. La felicidad irradiaba de las fotografías. Familia reunida en playas tropicales, celebraciones de cumpleaños, momentos cotidianos de amor y alegría. Sofía pasó las páginas lentamente, observando a las niñas crecer a través de las imágenes. Las niñas eran claramente hijas de Gabriel, con sus ojos azules distintivos y sonrisas radiantes. La mujer, presumiblemente su esposa, aparecía en todas las fotos, siempre tocando a Gabriel de forma posesiva y amorosa. Pero entonces, abruptamente, las fotos cambiaron. Gabriel aparecía solo con las niñas, su expresión más seria, menos espontánea. La mujer había desaparecido completamente de las imágenes, como si hubiera sido borrada de sus vidas. ¿Encontraste algo interesante? Sofía se sobresaltó, cerrando el álbum rápidamente. Gabriel estaba en la entrada de la biblioteca, su expresión indescifrable. Disculpa, dijo sonrojándose intensamente. Estaba organizando los libros y encontré esto. No debería haber... Está bien. Gabriel la interrumpió acercándose. Son solo fotografías antiguas. Tomó el álbum de las manos de Sofía, sus dedos rozando los de ella brevemente. El toque envió una corriente eléctrica por el brazo de Sofía, y notó que Gabriel también parecía afectado por el contacto. ¿Tu familia? Preguntó suavemente. Gabriel abrió el álbum en la primera página, mirando la foto de la familia feliz con una expresión melancólica. Era mi ex esposa, Victoria, y mis hijas, Emma Sofía y Lucía Isabel. Son hermosas, Sofía comentó, notando el dolor mal disimulado en la voz de él. Eran, Gabriel corrigió, cerrando el álbum abruptamente. Victoria murió en un accidente de auto hace 5 años. Las niñas estaban con ella. El shock golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. Había asumido que se trataba de un divorcio, no de una tragedia tan devastadora. Gabriel, lo siento mucho, dijo, su voz cargada de compasión genuina. No puedo imaginar... No, él la interrumpió, su voz más áspera. No puedes imaginar, y espero que nunca tengas que imaginar. El silencio que siguió fue pesado con dolor no procesado. Sofía observó a Gabriel luchar con emociones que claramente aún eran crudas, incluso después de 5 años. «Es por eso que vives solo en esta casa enorme», dijo, no como pregunta, sino como comprensión. Gabriel la miró con sorpresa. La mayoría de las personas evitaba el tema u ofrecía lugares comunes vacíos, pero Sofía había ido directo al núcleo de la cuestión con una simplicidad que lo desarmó. Sí, admitió, no pude deshacerme de las memorias, pero tampoco pude crear nuevas. Sofía sintió su corazón partirse por él. Ahora entendía la soledad que percibía en Gabriel, la forma como se aislaba incluso en medio de su riqueza y éxito. ¿Qué edad tendrían ahora?, preguntó gentilmente. Emma tendría 15, Lucía 13. Gabriel respondió automáticamente, como si mantuviera una cuenta mental constante. Hablas de ellas en presente. Sofía observó. Gabriel hizo una pausa, considerando las palabras de ella. Supongo que sí. Es difícil aceptar que ya no están aquí. Sofía se acercó a él, sus instintos omega respondiendo al dolor del alfa frente a ella. ¿Puedo preguntar cómo pasó? Gabriel vaciló. Luego se dirigió a uno de los sillones cerca de la chimenea. Sofía lo siguió, sentándose en el sillón opuesto, dándole espacio pero ofreciendo su presencia. Victoria estaba llevando a las niñas a una fiesta de cumpleaños. Comenzó, su voz baja y controlada. Era un sábado por la tarde, soleado, carreteras secas. Debería haber sido un viaje rutinario. Hizo una pausa, pasándose las manos por el cabello. Un conductor ebrio se pasó el semáforo en rojo. El impacto fue instantáneo. No sufrieron. Los médicos me aseguraron eso. Sofía sintió lágrimas formarse en sus ojos. La imagen de Gabriel recibiendo esa noticia, perdiendo a toda su familia en un momento, era casi insoportable. ¿Dónde estabas?, preguntó suavemente. En la oficina, como siempre. Gabriel dijo con amargura, trabajando en un negocio que parecía urgente en ese momento, pero que ahora ni siquiera puedo recordar de qué se trataba. La culpa en su voz era palpable. Sofía reconoció el patrón. Lo había visto en otros huérfanos,
la tendencia a asumir responsabilidad por tragedias fuera de su control. No fue tu culpa, dijo firmemente. ¿No fue? Gabriel la desafió. Si hubiera ido con ellas, si hubiera insistido en que se quedaran en casa, si hubiera... Sí, sí, sí. Sofía lo interrumpió, su voz ganando fuerza. Puedes torturarte con infinitos sí, pero eso no las va a traer de vuelta. Y estoy segura de que a ellas no les gustaría verte castigándote así. Gabriel la miró con sorpresa. Había una autoridad en su voz que no esperaba, una sabiduría nacida de su propia experiencia con la pérdida. Hablas como alguien que entiende, observó. Entiendo la pérdida, Sofía admitió. Tal vez no de la misma magnitud, pero entiendo cómo es tener toda tu vida cambiada en un instante. Permanecieron en silencio por varios minutos, cada uno perdido en sus propias memorias dolorosas, pero había algo reconfortante en la presencia del otro, una comprensión mutua que no necesitaba palabras. Gracias, Gabriel dijo finalmente. ¿Por qué? Por no tratar de convencerme de que están en un lugar mejor, o que todo pasa por una razón, o cualquiera de las otras frases bien intencionadas pero vacías que la gente suele decir. Sofía asintió. Esas frases son para consolar a quien las dice, no a quien las escucha. Gabriel estudió su rostro, notando la madurez que contrastaba con su juventud. ¿Cómo te volviste tan sabia? Supervivencia. Sofía respondió simplemente. Cuando no tienes a nadie en quien confiar, aprendes a ver las cosas como realmente son, no como te gustaría que fueran. La conversación fue interrumpida por la llegada de señora Carmen, que parecía vacilante en interrumpir. Disculpe, señor Santamaría, pero hay una llamada urgente. Señor Morrison, sobre el proyecto de Seattle. Gabriel suspiró, el momento de vulnerabilidad cerrándose como una puerta. Dile que estaré allí en 5 minutos. Después de que señora Carmen se fuera, Gabriel se levantó, transformándose nuevamente en el empresario controlado que el mundo conocía. Gracias por la conversación, le dijo a Sofía. Fue esclarecedora. ¿Gabriel? Sofía lo llamó cuando se dirigía a la puerta. Si alguna vez quieres hablar sobre ellas, sobre Emma y Lucía, estoy aquí. Él se detuvo, sin voltearse. ¿Por qué? Porque las memorias compartidas pesan menos que las memorias guardadas a solas. Gabriel se volteó para mirarla, y Sofía vio algo en sus ojos que no había visto antes. Esperanza, tal vez. O al menos la posibilidad de ella. Tal vez, dijo suavemente, antes de salir para atender su llamada. Sofía permaneció en la biblioteca por mucho tiempo después de su partida, procesando todo lo que había aprendido. El dolor de Gabriel explicaba mucho sobre su comportamiento, la forma como se aislaba, su reticencia a formar conexiones profundas, la manera como trataba su casa más como un mausoleo que como un hogar. Pero también había visto algo más en esa conversación. Por un momento, las defensas de Gabriel habían bajado completamente, y había vislumbrado al hombre detrás de la fachada de poder y control. Era un hombre profundamente herido, pero también un hombre capaz de amor profundo, el tipo de amor que deja cicatrices cuando se pierde. Mientras organizaba los libros restantes, Sofía se preguntó si Gabriel alguna vez sería capaz de amar nuevamente, o si permanecería para siempre atrapado en las memorias de una familia que ya no podía proteger. Lo que no sabía era que Gabriel se estaba haciendo la misma pregunta, y que la respuesta estaba comenzando a tomar forma de maneras que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Los días siguientes a la revelación sobre la familia de Gabriel trajeron un cambio sutil pero perceptible en la dinámica entre ellos. Había una intimidad nueva en sus interacciones, nacida de la vulnerabilidad compartida. Gabriel se encontraba buscando la compañía de Sofía más frecuentemente, y ella, a su vez, comenzó a sentirse menos como una empleada y más como algo que aún no podía definir. Era un jueves lluvioso cuando todo cambió. Sofía estaba en la biblioteca, como de costumbre, cuando escuchó voces altas viniendo de la oficina de Gabriel. No era inusual que tuviera reuniones tensas, pero algo en el tono de las voces la hizo pausar en su trabajo. «Estás cometiendo un error, Gabriel», una voz femenina decía, clara y autoritaria. «Y todos lo sabemos. Mis decisiones personales no son asunto de nadie, Margarita», Gabriel respondió, su voz controlada pero tensa. Sofía reconoció el nombre. Margarita Vázquez.
socia senior de la empresa de Gabriel, y según las correspondencias que había organizado, una presencia constante en su vida profesional. ¿Personales? Margarita rió, pero no había humor en el sonido. Gabriel, trajiste a una indigente a tu casa. Una omega indigente. ¿Tienes idea de cómo se ve esto? Sofía sintió la sangre helarse en sus venas. Sabía que eventualmente su presencia sería cuestionada, pero escuchar ser descrita de esa forma, con tanto desdén, fue como una bofetada en la cara. ¿Cómo se ve para quién? Gabriel preguntó, su voz peligrosamente baja. Para nuestros clientes, nuestros inversionistas, para cualquier persona con medio cerebro. Margarita continuó. Eres uno de los hombres más ricos de la ciudad. No puedes simplemente recoger gente de la calle como si fueran animales perdidos. Cuidado. Margarita. Gabriel la advirtió. No, Gabriel. Necesitas escuchar esto. Esa... Sofía. Es una oportunista. ¿No lo ves? Apareció en tu puerta exactamente cuando estabas más vulnerable, después del aniversario de la muerte de ellas. Sofía sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. ¿El aniversario de la muerte de su familia había sido en la semana anterior a su llegada? Eso explicaba por qué Gabriel había estado en casa esa noche. ¿Por qué había abierto la puerta personalmente? ¿Estás sugiriendo que ella planeó esto? Gabriel preguntó, incredulidad en su voz. Estoy sugiriendo que es más inteligente de lo que parece. Piénsalo. Una omega joven y hermosa, apareciendo en tu puerta en el momento exacto en que estabas más susceptible. Es muy conveniente. Sofía no pudo escuchar más. Salió silenciosamente de la biblioteca y subió a su cuarto, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en la casa podían escucharlo. Las palabras de Margarita resonaban en su mente. Oportunista. Conveniente. Animal perdido. Cada palabra era una cuchilla cortando su autoestima recién recuperada. Peor aún era la semilla de duda que Margarita había plantado. ¿Sofía realmente había aparecido en el momento más vulnerable de Gabriel? ¿Había algo de manipulativo en su presencia allí? Se sentó en la cama, temblando no de frío, sino de una mezcla de rabia y miedo. Rabia por las acusaciones injustas, miedo de que Gabriel pudiera creer en ellas. Un golpe en la puerta la interrumpió de sus pensamientos. ¿Sofía? Era la voz de Gabriel. ¿Puedo entrar? Está abierta, respondió, tratando de mantener la voz firme. Gabriel entró, y Sofía pudo ver inmediatamente que estaba perturbado. Sus cabellos estaban despeinados, como si se hubiera pasado las manos por ellos repetidamente, y había una tensión en sus hombros que no había visto antes. ¿Escuchaste? No era una pregunta. Sofía asintió, no confiando en su voz. Gabriel se acercó, pero se detuvo a una distancia respetuosa. Siento que hayas escuchado eso. Margarita estaba fuera de lugar. ¿Estaba? Sofía preguntó, finalmente encontrando su voz. ¿O estaba solo diciendo lo que todos están pensando? Sofía, no. Se levantó, la emoción finalmente desbordándose. Ella tiene razón, ¿no es así? Soy una oportunista. Aparecí en tu puerta, acepté tu caridad, me instalé en tu casa como si tuviera derecho a eso. Eso no es verdad, Gabriel dijo firmemente. ¿No lo es? Sofía lo desafió. Entonces dime, Gabriel, ¿por qué me ayudaste? ¿Por qué realmente me ayudaste? La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de toda la tensión y confusión de las últimas semanas. Gabriel la miró, y Sofía vio algo en sus ojos que la hizo dejar de respirar. ¿Por qué? Dijo lentamente. Por primera vez en 5 años, cuando te miré, no vi solo dolor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió su corazón acelerarse. No de miedo, sino de algo mucho más peligroso. Gabriel, susurró. Él se acercó, sus ojos nunca dejando los de ella. ¿Quieres saber la verdad? La verdad es que Margarita tiene razón sobre una cosa. Apareciste en el momento exacto en que estaba más vulnerable, pero está equivocada sobre tus motivos. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque... Gabriel se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. No sabías quién era yo cuando tocaste mi puerta. Solo estabas buscando refugio, no un billonario para manipular. Sofía sintió lágrimas formarse en sus ojos. Pero, ¿y si ella tiene razón sobre cómo se ve esto?
¿Y si estoy perjudicando tu reputación? Gabriel levantó la mano. Vaciló por un momento. Luego gentilmente tocó el rostro de Sofía, secando una lágrima que había escapado. Mi reputación ha sobrevivido a cosas peores que ayudar a alguien en necesidad, dijo suavemente. El toque de Gabriel envió ondas de calor a través del cuerpo de Sofía. Sabía que debería alejarse, que la situación se estaba volviendo peligrosa, pero no podía moverse. Sofía, Gabriel murmuró, su voz ronca. Sí, necesito que sepas. Lo que está pasando entre nosotros no es caridad. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te has vuelto mucho más importante para mí de lo que deberías. Estoy diciendo que cuando Margarita sugirió que te fueras, la idea me aterrorizó. Sofía lo miró, viendo la verdad cruda en sus ojos. Gabriel, sé que es complicado. Continuó. Sé que hay un desequilibrio de poder entre nosotros, que estás en una posición vulnerable, pero ya no puedo fingir que lo que siento por ti es solo protección. Sofía sintió el mundo girar a su alrededor. Las palabras de Gabriel confirmaban algo que había tratado de negar para sí misma. Los sentimientos que crecían entre ellos no eran unilaterales. No puedes decir eso, susurró, pero no se alejó. ¿Por qué no? Porque... Sofía luchó por encontrar las palabras correctas. Porque no sé si lo que siento es real o solo gratitud. Porque salvaste mi vida. Y tal vez estoy confundiendo eso con algo más. Gabriel bajó la mano, pero no se alejó. ¿Y si no es confusión? ¿Y si es real? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades y peligros. Sofía sabía que estaban al borde de algo que cambiaría todo, algo que no podrían deshacer. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito estar segura de que puedo confiar en mis propios sentimientos. Gabriel asintió, aunque Sofía podía ver la decepción en sus ojos. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé. Tal vez debería irme por un tiempo, conseguir un trabajo, un lugar propio, ver cómo me siento cuando no esté dependiendo de ti. No, Gabriel dijo inmediatamente. Luego se corrigió. Quiero decir, si eso es lo que quieres, no te lo impediré. Pero no te vayas por lo que dijo Margarita. No es solo por ella, Sofía admitió. Es porque necesito saber quién soy cuando no estoy siendo rescatada. Necesito saber si puedo mantenerme en pie sola antes de cualquier otra cosa. Gabriel estudió su rostro, y Sofía vio el momento en que entendió. ¿Quieres probarte a ti misma que no eres una oportunista? Sí, dijo, aliviada de que él comprendiera. ¿Y si te digo que no necesitas probar nada para mí? Necesito probármelo a mí misma. Gabriel asintió lentamente. Entonces te ayudaré. Tengo contactos. Puedo conseguir entrevistas de trabajo para ti. Y hay un apartamento que poseo en el centro de la ciudad. Pequeño, pero seguro. Puedes usarlo. Gabriel, no puedo aceptar más caridad. No es caridad. La interrumpió. Es inversión. Estoy invirtiendo en la mujer en que puedes convertirte, en la mujer que ya veo en ti. Sofía sintió su corazón apretarse. Incluso cuando ella esencialmente lo estaba rechazando, Gabriel estaba encontrando maneras de apoyarla. ¿Por qué harías eso? Gabriel sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había visto de él desde que se conocieron. Porque si hay una posibilidad de que lo que está creciendo entre nosotros sea real, quiero que esté construido sobre bases sólidas. Y si no lo es, bueno, al menos habré ayudado a una persona extraordinaria a encontrar su camino. Sofía sintió lágrimas formarse nuevamente, pero esta vez eran de gratitud, no de dolor. Eres un hombre muy bueno, Gabriel Alejandro Santamaría. No, dijo suavemente. Solo soy un hombre que aprendió el valor de no desperdiciar segundas oportunidades. 3 meses habían pasado desde que Sofía se mudó al pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Era un estudio modesto en el 10º piso de un edificio de preguerra, con una vista parcial del parque central y luz natural suficiente para hacer que las plantas que había comprado prosperaran. Más importante, era suyo. El trabajo que Gabriel había ayudado a conseguir era en una editorial independiente especializada en literatura contemporánea. Como asistente editorial, Sofía finalmente estaba usando su pasión por los libros de forma profesional. El salario no era alto, pero era suficiente para cubrir sus gastos básicos y aún sobrar un poco para pequeños lujos,
como el café especial que tomaba todas las mañanas en la cafetería de la esquina. Esa mañana de viernes, Sofía estaba revisando manuscritos cuando su teléfono sonó. El nombre en la pantalla hizo que su corazón se acelerara. Gabriel. Habían mantenido contacto mínimo durante esos 3 meses. Algunos mensajes de texto ocasionales, una llamada cuando consiguió el trabajo, pero nada más. Sofía había insistido en que necesitaba espacio para descubrir quién era independientemente de él. Y Gabriel había respetado eso, aunque podía sentir el costo emocional en sus breves interacciones. «Hola», atendió, tratando de mantener la voz casual. «Sofía». La voz grave de Gabriel envió un escalofrío familiar por su espina dorsal. «¿Cómo estás?» «Bien», respondió, y se dio cuenta de que era verdad. «Muy bien, en realidad». «¿Y tú?» «Sobreviviendo». Había una nota de humor seco en su voz. «Escucha, sé que pediste espacio, pero hay algo que necesito contarte. En persona». El tono serio de Gabriel hizo que Sofía se enderezara en la silla. «¿Está todo bien? ¿Pasó algo?» «No es nada urgente». Gabriel se apresuró a tranquilizarla. «Pero es importante. ¿Podrías cenar conmigo esta noche? Prometo que no es un intento de interferir en tu independencia». Sofía vaciló. En los últimos 3 meses, había trabajado duro para construir una vida propia, para convertirse en la mujer que quería ser. Pero también había extrañado a Gabriel, sus conversaciones, su presencia, la forma como la hacía sentirse vista y valorada. «¿Dónde?», preguntó finalmente. «Hay un pequeño restaurante italiano en el barrio. Nada extravagante, solo un lugar donde podamos conversar». Sofía sonrió a pesar de sí misma. Gabriel había elegido propositalmente un lugar modesto, mostrando que entendía su necesidad de no ser impresionada por su riqueza. «Está bien», acordó. «¿A qué hora? ¿7:30? Puedo buscarte o nos encontramos allí». Sofía lo interrumpió gentilmente. «Envíame la dirección». Después de colgar, Sofía se recostó en la silla, su corazón latiendo más rápido. 3 meses de independencia le habían dado claridad sobre muchas cosas, incluyendo sus sentimientos por Gabriel, pero también habían levantado nuevas preguntas sobre lo que realmente quería de su vida. El resto del día pasó en una neblina de nerviosismo y anticipación. Sofía se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por un vestido simple pero elegante que había comprado con su primer salario, un símbolo de su nueva independencia. El restaurante era exactamente como Gabriel lo había descrito: pequeño, acogedor, con mesas íntimas iluminadas por velas. Sofía llegó primero y fue conducida a una mesa en el fondo, donde podía observar la entrada. Cuando Gabriel apareció, Sofía sintió que se le cortaba la respiración. Estaba más delgado de lo que recordaba, con líneas de tensión alrededor de los ojos que no estaban allí antes, pero aún era devastadoramente guapo, y la forma como sus ojos se iluminaron cuando la vio hizo que su corazón se disparara. «Sofía», dijo, acercándose a la mesa. Por un momento, pareció incierto sobre cómo saludarla. Luego se inclinó y besó su mejilla suavemente. El gesto familiar envió ondas de calor a través de su cuerpo. «Estás hermosa», dijo, sentándose frente a ella. «Gracias», Sofía respondió, notando cómo parecía nervioso, una característica que rara vez había visto en él. «Te ves cansado». Gabriel rió, pasándose la mano por el cabello. «Ha sido un período difícil, pero no es de eso de lo que quiero hablar». Pidieron vino y comida, haciendo conversación casual mientras esperaban. Sofía contó sobre su trabajo, sobre cómo estaba disfrutando vivir sola, sobre los pequeños triunfos y desafíos de su nueva vida. Gabriel escuchó atentamente, haciendo preguntas que mostraban interés genuino en sus detalles cotidianos. «Pareces feliz», observó cuando ella terminó de contar sobre un manuscrito particularmente prometedor que había descubierto. «Lo estoy», Sofía admitió. «Por primera vez en mi vida, siento que estoy construyendo algo que es mío». «Me alegra escuchar eso», Gabriel dijo, y podía ver que realmente lo estaba. «Eso hace más fácil lo que tengo que decir». Sofía sintió un nudo formarse en su estómago. «¿Qué tienes que decir?» Gabriel tomó un sorbo de vino, claramente organizando sus pensamientos. «Margarita tenía razón sobre una cosa. Mi vida personal estaba afectando mis negocios.
No de la forma que ella pensaba, pero lo estaba. ¿Cómo? Estaba distraído, tomando malas decisiones, perdiendo oportunidades importantes. Mis socios estaban preocupados. Y con razón. Sofía sintió una punzada de culpa. ¿Por mi culpa? No. Gabriel dijo firmemente. Por culpa de mis sentimientos hacia ti. Y por no saber cómo lidiar con ellos. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. Sofía, estos 3 meses han sido los más largos de mi vida. No porque estuviera sufriendo, aunque lo estaba, sino porque me di cuenta de algo fundamental sobre mí mismo. ¿Qué? Que estaba usando mi dolor como excusa para no vivir. Por 5 años me escondí detrás de la pérdida de mi familia, usándola como razón para no conectarme con nadie, para no arriesgar mi corazón nuevamente. Sofía sintió su propio corazón acelerarse. Gabriel, déjame terminar, pidió suavemente. Cuando apareciste en mi puerta, algo cambió. Por primera vez en años, sentí ganas de vivir nuevamente, no solo existir. Y eso me aterrorizó. Hizo una pausa, tomando otro sorbo de vino. Entonces, cuando Margarita sugirió que me estabas manipulando, parte de mí quiso creer. Sería más fácil que admitir que me estaba enamorando nuevamente. Las palabras golpearon a Sofía como un rayo. ¿Enamorando? Sí. Gabriel dijo simplemente. Estoy enamorado de ti, Sofía. Completa. Irrevocablemente enamorado. Sofía sintió el mundo girar a su alrededor. Durante 3 meses, se había preguntado sobre sus propios sentimientos. Pero escuchar a Gabriel declarar los suyos tan abiertamente, la dejó sin palabras. Sé que es complicado, Gabriel continuó. Sé que hay cuestiones de poder, que nuestra historia comenzó de forma desigual. Es por eso que no dije nada antes. Por eso que respeté tu pedido de espacio. ¿Y ahora? Sofía preguntó, su voz apenas pasando de un susurro. Ahora has probado para ti misma, y para mí, que puedes mantenerte en pie sola. Has construido una vida independiente. Tienes un trabajo que amas, un lugar propio. Ya no eres la mujer desesperada que apareció en mi puerta. Gabriel extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la de ella. Ahora te estoy preguntando si te gustaría explorar lo que podría existir entre nosotros. Como iguales. Sofía miró su mano, tan cerca de la suya, y sintió todo el peso del momento. Esta era la elección que había estado evitando por 3 meses. No solo sobre Gabriel, sino sobre qué tipo de vida quería vivir. ¿Y si no funciona? Preguntó. ¿Y si descubrimos que lo que sentimos era solo circunstancia, proximidad forzada? Entonces al menos lo sabremos. Gabriel respondió. Y prefiero arriesgar mi corazón y descubrir la verdad que pasar el resto de mi vida preguntándome, ¿y sí? Sofía estudió su rostro, viendo la vulnerabilidad que rara vez mostraba. Este no era el billonario poderoso que comandaba imperios empresariales, sino simplemente un hombre que había encontrado valor para amar nuevamente. Gabriel, dijo finalmente, yo también me enamoré de ti. El alivio que pasó por su rostro fue casi palpable. ¿En serio? En serio, Sofía confirmó, finalmente poniendo su mano sobre la de él. Pero tienes razón, es complicado. Hay cosas que necesitamos discutir, límites que necesitamos establecer. Lo que sea, Gabriel dijo inmediatamente. Quiero mantener mi apartamento, al menos por ahora. Y mi trabajo. Necesito saber que puedo mantener mi independencia incluso estando contigo. Por supuesto, Gabriel asintió. No lo querría de otra manera. Y necesitamos ir despacio. Sofía continuó. No quiero que esto se convierta en que me rescates nuevamente. Quiero que sea sobre nosotros eligiendo estar juntos. Gabriel levantó su mano y la besó suavemente. Despacio está perfecto. Tenemos todo el tiempo del mundo. Mientras terminaban la cena, conversando sobre expectativas y esperanzas, Sofía sintió una paz que no experimentaba hacía meses. Finalmente, no estaba siendo rescatada ni huyendo. Estaba eligiendo. Y por primera vez en su vida, sentía que estaba eligiendo no solo con el corazón, sino con la fuerza y sabiduría que había construido por cuenta propia. El futuro aún era incierto, lleno de desafíos y complejidades que tendrían que navegar juntos. Pero por primera vez, Sofía estaba ansiosa por descubrir lo que vendría después. 6 meses después de esa cena decisiva,
Sofía y Gabriel habían encontrado un ritmo que funcionaba para ambos. Se veían 3 o 4 veces por semana. Cenas tranquilas, caminatas en el parque central, noches viendo películas en el apartamento de Sofía o en la biblioteca de Gabriel. Era un noviazgo en el verdadero sentido de la palabra, algo que ninguno de los dos había experimentado de forma madura. Sofía mantuvo su palabra sobre preservar su independencia. Continuó viviendo en su apartamento, prosperando en su trabajo en la editorial y construyendo amistades propias. Gabriel, a su vez, aprendió a compartir su vida sin tratar de controlarla, algo que exigió más ajuste del que había anticipado. Esa mañana de sábado, Sofía estaba en su apartamento preparando café cuando Gabriel llegó con bolsas de compras y una sonrisa que había aprendido a asociar con sus sorpresas. ¿Qué estás tramando?, preguntó, besándolo ligeramente cuando se inclinó para saludarla. Nada demasiado, Gabriel respondió, pero sus ojos brillaban con travesura. Solo pensé que podríamos cocinar juntos hoy. Sofía rió. Sabes que mi cocina tiene el tamaño de un armario, ¿verdad? Exactamente por eso traje ingredientes simples, Gabriel dijo, comenzando a desempacar las bolsas. Pasta casera, salsa de tomate fresca, queso parmesano verdadero. ¿Estás tratando de impresionarme con tus habilidades culinarias? Sofía lo provocó. Estoy tratando de pasar un sábado normal con mi novia. Gabriel respondió, y la palabra novia aún enviaba un escalofrío de placer por la espina dorsal de Sofía. Pasaron la mañana cocinando en el espacio apretado, riendo cuando Gabriel se golpeó la cabeza con el armario bajo y cuando Sofía derramó harina en el suelo. Era doméstico y desordenado y perfecto de una forma que Sofía nunca había imaginado que su vida podría ser. ¿Sabes?, dijo Gabriel mientras observaba a Sofía enrollar la masa con concentración intensa. Nunca pensé que sería capaz de tener momentos como este nuevamente. Sofía levantó los ojos. ¿Cómo cuáles? Simples, cotidianos, felices sin motivo específico. Sofía dejó lo que estaba haciendo y se acercó a él. ¿Y cómo te sientes? Aterrador, Gabriel admitió. Pero bueno, muy bueno. Se besaron suavemente. Un beso que hablaba de intimidad creciente y confianza mutua. Cuando se separaron, Sofía vio algo en los ojos de Gabriel que la hizo detenerse. ¿Qué pasa?, preguntó. Gabriel vaciló. Luego pareció tomar una decisión. Hay algo que quiero mostrarte. Algo que no le he mostrado a nadie desde que pasó. Sofía sintió la seriedad del momento. ¿Qué es? ¿Vendrías conmigo a la mansión esta tarde? Hay un lugar allí que... Bueno, entenderás cuando lo veas. La curiosidad de Sofía se despertó, pero también reconoció la vulnerabilidad en la voz de Gabriel. Por supuesto, dijo simplemente. Después del almuerzo, tomaron un taxi a la mansión. Sofía no había estado allí desde que se mudó y sintió una mezcla extraña de nostalgia y gratitud al ver el portón familiar. Señora Carmen los recibió con una sonrisa cálida. Señorita Sofía, qué bueno verla nuevamente. Se ve radiante. Gracias, señora Carmen. Usted también se ve bien. Gabriel condujo a Sofía a través de la casa, pero en lugar de ir a la biblioteca o sala de estar, la llevó a una escalera que nunca había subido, una que llevaba al tercer piso. Nunca estuve aquí arriba. Sofía observó. Nadie ha estado, Gabriel respondió, excepto yo. Se detuvieron frente a una puerta doble de roble. Gabriel sacó una llave del bolsillo, sus manos temblando ligeramente. Gabriel, Sofía dijo suavemente, no tienes que hacer esto si no estás listo. Estoy listo, dijo, más para sí mismo que para ella. Por primera vez en 5 años, estoy listo. Abrió la puerta, y Sofía contuvo la respiración. Era un cuarto de niñas, o mejor, 2 cuartos conectados por una puerta abierta. Uno estaba decorado en tonos de rosa y púrpura, con una cama de princesa y estantes llenos de libros infantiles. El otro era en azul y verde, con modelos de aviones colgando del techo y un escritorio pequeño de estudios. Emma y Lucía. Sofía susurró. Mantuve todo exactamente como estaba, Gabriel dijo, su voz ronca con emoción. No pude cambiar nada. Sofía caminó lentamente por el cuarto, observando los detalles que hablaban de vidas interrumpidas. Había trabajos escolares en la pequeña nevera, libros con marcadores aún en las páginas,
animales de peluche arreglados cuidadosamente en las camas. Eran hermosas, dijo, deteniéndose frente a una foto de las niñas en la mesa de noche. Lo eran. Gabriel acordó, uniéndose a ella. Emma quería ser veterinaria. Lucía estaba obsesionada con la astronomía. Sofía notó un telescopio pequeño en la ventana del cuarto de Lucía. ¿Observaba las estrellas? Todas las noches que el cielo estaba despejado. Gabriel sonrió a través de las lágrimas que comenzaban a formarse. Victoria solía quejarse de que se quedaba despierta hasta muy tarde, pero yo siempre la dejaba. Decía que las estrellas no esperaban a nadie. Permanecieron en silencio por varios minutos, Sofía simplemente estando presente mientras Gabriel procesaba emociones que había mantenido encerradas por años. ¿Por qué me trajiste aquí?, Sofía preguntó finalmente. Gabriel se volteó para mirarla. Porque me ayudaste a entender que honrar su memoria no significa dejar de vivir. Y porque quiero que conozcas esta parte de mí. Sofía sintió lágrimas formarse en sus propios ojos. Gracias por confiar en mí con esto. Sofía, Gabriel dijo tomando sus manos, te amo. Completamente, sin reservas. Y sé que esto puede parecer aterrador, considerando nuestra historia. Pero yo también te amo. Sofía lo interrumpió. Y tienes razón, es aterrador, pero es el tipo de miedo que vale la pena enfrentar. Se besaron allí, en el cuarto que había sido un santuario de dolor, transformándolo en algo diferente. No olvidando el pasado, sino permitiendo que el futuro coexistiera con él. ¿Qué pasa ahora?, Sofía preguntó cuando se separaron. Ahora, Gabriel dijo, comenzamos a hablar sobre lo que queremos construir juntos. De verdad. Sofía asintió, sintiendo el peso y la promesa del momento. Habían recorrido un largo camino desde esa noche fría cuando tocó su puerta. Ahora, finalmente, estaban listos para comenzar a escribir una nueva historia, una que honrara el pasado de ambos mientras abrazaba las posibilidades del futuro. Hay una cosa, Gabriel dijo, vacilando. ¿Qué? Me gustaría que consideraras mudarte aquí. No porque lo necesites, sino porque quiero despertar contigo todas las mañanas. Quiero construir una vida real contigo. Sofía miró alrededor del cuarto, luego de vuelta a Gabriel. ¿Y este espacio? Puede seguir siendo de ellas, Gabriel dijo. Pero tal vez podamos agregar nuevos cuartos también. Eventualmente. La implicación hizo que el corazón de Sofía se acelerara. Gabriel Alejandro Santamaría, ¿estás hablando sobre futuro a largo plazo? Estoy hablando sobre para siempre, respondió simplemente. Sofía sonrió, sintiendo una felicidad que nunca había imaginado que fuera posible. Entonces sí, dijo. Para todo. Sí. La biblioteca de la mansión se había convertido en el corazón de la casa nuevamente, pero ahora por razones diferentes. Sofía había transformado una sección en su oficina personal, donde trabajaba en su primera novela. Una historia sobre segundas oportunidades y el valor de amar nuevamente. Gabriel entró silenciosamente, cargando 2 tazas de té, y se acercó al escritorio donde Sofía estaba escribiendo. ¿Cómo va?, preguntó besando la parte superior de su cabeza. Bien, Sofía respondió, guardando el documento. Estoy en el capítulo donde finalmente admiten que se aman. Ah, la parte buena. Gabriel sonrió, sentándose en el sillón cercano. Todas las partes son buenas cuando encuentras a la persona correcta. Sofía dijo, aceptando el té con gratitud. Gabriel la miró. Su esposa desde hacía 6 meses, su compañera desde hacía 2 años, la mujer que había transformado su casa en un hogar nuevamente, y sintió la misma gratitud que experimentaba todos los días. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó, una pregunta que se había convertido en una broma privada entre ellos. Ninguno, Sofía respondió. Como siempre. ¿Y tú? Solo uno, Gabriel dijo, fingiendo seriedad. ¿Cuál? Que no abrí la puerta más temprano esa noche. Sofía rió, el sonido llenando la biblioteca con alegría. Si hubieras abierto más temprano, no habría tocado. Aún estaría vagando por las calles, tratando de encontrar valor. Entonces fue el momento perfecto. Gabriel concluyó. Lo fue. Sofía acordó, levantándose para sentarse en el brazo del sillón de él. A veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos. Gabriel la atrajo a su regazo, y se quedaron así por un momento, simplemente apreciando la paz que habían construido juntos. Hay algo que quiero contarte.
Sofía dijo eventualmente. ¿Qué? Recibí una llamada hoy. De la editorial. Quieren publicar mi libro. Gabriel la miró con sorpresa y orgullo. Sofía, eso es increíble. ¿Por qué no me lo dijiste inmediatamente? Porque quería saborear el momento primero. Y porque... Bueno, hay más. ¿Más? Sofía sonrió, sus ojos brillando con una alegría que Gabriel no podía descifrar. Quieren que escriba una serie. 3 libros sobre segundas oportunidades y familias no convencionales. Eso es maravilloso, Gabriel dijo, besándola. Estoy tan orgulloso de ti. Y hay una cosa más. Sofía dijo, su voz volviéndose más suave. ¿Qué? Sofía tomó la mano de Gabriel y la puso sobre su vientre. En aproximadamente 7 meses, vamos a tener nuestra propia segunda oportunidad de crear una familia. Gabriel se quedó inmóvil por un momento, procesando las palabras. Luego, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría pura. ¿Estás embarazada? Sofía confirmó. Estamos embarazados. Gabriel la besó entonces. Un beso lleno de amor, gratitud y promesas para el futuro. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. Emma y Lucía habrían estado tan felices. Gabriel susurró. Van a ser hermanas mayores maravillosas. Sofía acordó. De una manera diferente, pero aún así. Mientras se abrazaban en la biblioteca que había sido testigo de tanto de su jornada, Sofía pensó en la noche fría cuando tocó la puerta de Gabriel. Había estado buscando refugio, pero encontró mucho más. Encontró hogar, amor, y la oportunidad de convertirse en la mujer que siempre tuvo el potencial de ser. Y Gabriel, mirando a la mujer que había transformado su vida de supervivencia en vida plena, sabía que a veces los regalos más grandes vienen disfrazados de necesidad. Sofía había tocado su puerta pidiendo ayuda, pero en realidad, había sido ella quien lo salvó. Afuera, la nieve comenzó a caer nuevamente, pero dentro de la mansión, solo había calor, amor y la promesa de todos los mañanas que vendrían.